Doctor, ¿cómo hacer para no tener pensamientos negativos todo el tiempo dentro de mi cabeza? Es una pregunta que me hacen constantemente y la explicación para esto es que dentro de nuestra cabeza está una red de neuronas que todo el día está produciendo pensamientos. Y esos pensamientos son generalmente pensamientos tristes, dolorosos del pasado o pensamientos catastróficos anticipándonos a un futuro que no queremos tener. Pues la mejor forma de controlar esta red de pensamientos, que se conoce con el nombre de la red neurológica por defecto, es entrenar nuestra mente. Y entrenar nuestra mente simplemente consiste en hacer ejercicios de atención consciente, de atención plena, como por ejemplo prácticas tipo mindfulness o tipos de meditación que nos permitan centrar nuestra atención y de esta manera fortalecer ciertas estructuras dentro de nuestro cerebro, nos van a permitir escoger adecuadamente lo que queremos pensar. Doctor, ¿cómo hago para pensar antes de hablar? Que es algo que me genera muchos problemas. Es una pregunta también bastante frecuente en la consulta y esto lo podemos solucionar a través del control mental. Y el control mental lo podemos practicar, lo podemos ejercitar como ejercitamos cualquier otro músculo cuando vamos a un gimnasio. Aquí lo que tenemos que hacer es gimnasia mental y esa gimnasia mental es entrenar a través de prácticas como la meditación. Diferentes tipos de meditación han demostrado que activan ciertas estructuras dentro de nuestro cerebro y aquí específicamente la corteza prefrontal dorsolateral que está implicada en el control de los impulsos. De esta manera, fortaleciendo esta corteza a través del mindfulness o de cualquier otro tipo de meditación, como por ejemplo la meditación de la compasión, vamos a poder tener un control adecuado sobre nuestra forma de expresarnos. Cuando decimos que la ansiedad es una enfermedad crónica pero cíclica, quiere decir que una vez tenemos el diagnóstico de trastorno de ansiedad, pues este va a permanecer a lo largo del tiempo, pero no siempre vamos a estar sintomáticos. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer por periodos de tiempo y cuando los síntomas son demasiado intensos, pues debemos buscar algún tipo de ayuda, bien sea psicoterapéutica o incluso farmacológica para resolver estos síntomas como la taquicardia, la angustia, la opresión en el pecho, el miedo, el insomnio, que es uno de los síntomas más comunes. Es muy importante diferenciar cuando realmente estamos ansiosos. Recuerden que la ansiedad se presenta cuando tenemos esa sensación de miedo permanente sin que exista ninguna causa real, pero también podemos tener los mismos síntomas cuando hay factores externos y esto es lo que llamamos estrés. Me preguntan que si es conveniente estar cambiando de meditación o que si por el contrario me debería acostumbrar a un solo tipo de meditación. Y realmente, pues lo que tenemos que hacer es meditar. La práctica continua de la meditación es realmente la que va a generar beneficios a largo plazo dentro de nuestro cerebro. Hay personas que prefieren meditaciones guiadas y está muy bien si son capaces de concentrarse en esa voz externa, pero también es cierto que hay personas que son capaces de enfocar solamente la atención, bien sea en una sensación corporal como la respiración o los latidos del corazón, o personas que por el contrario necesitan mantener la atención afuera, en el mundo exterior. Y existen diferentes tipos de meditaciones que nos van a permitir, pues según sea nuestra inclinación, según sea nuestra capacidad de enfocarnos bien sea en nuestro interior o en nuestro exterior, pues practicar la meditación que mejor se acomode a nuestro gusto. Ustedes saben que a mí calificar a una persona como tóxica realmente no me gusta. Creo que cuando hacemos eso, pues es nuestro ego el que nos está dominando y el que está permitiendo que nosotros hagamos ese tipo de juicios contra una persona. Pero si hay alguien que nos está generando malestar, incomodidad, dolor, sufrimiento, incluso que puede estar pisoteando nuestra dignidad, pues lo que tenemos que hacer es tomar distancia. Y esa distancia no puede ser únicamente una distancia física, tiene que ser también una distancia emocional. De nada me sirve alejarme de esa persona si constantemente estoy pensando en ella o en todo lo que me hizo. Eso sería lo primero que deberíamos hacer, pero hay algo que para mí es mucho más importante que distanciarnos, y es utilizar la empatía y la compasión. Pensar un poquitico primero esa persona que ha tenido en su vida que lo obliga o que hace que actúe de esa manera.
Pareciera que hubiera una epidemia de personas narcisistas y también una epidemia de personas que han sido víctimas de estos personajes, de personas que tienen trastorno de personalidad narcisista. Cuando una persona ha permanecido durante mucho tiempo en una relación con alguien narcisista, pues puede tener muchos daños emocionales, psicológicos, que pueden estar afectando su salud tanto física como mental, y por eso es imprescindible la valoración con un especialista en salud mental. Después de haber vivido una relación con una persona narcisista, se pueden generar cuadros profundos de depresión, cuadros marcados de ansiedad, incluso cuadros severos de estrés postraumático, que deben ser manejados, evaluados por un psicólogo calificado o por un psiquiatra que determine la severidad de los daños para que puedan implementarse las medidas adecuadas para superar todas las secuelas emocionales que estas relaciones pudieran haber dejado. Cuando terminamos una relación y realmente dentro de nosotros existe el deseo todavía de permanecer con esa persona, se pueden generar pensamientos que muchos califican como de tipo obsesivo, que son este tipo de pensamientos que llegan todo el tiempo, que están en nuestra cabeza y que nos quedamos rumiándolos y que nos generan mucha angustia y mucho malestar. Me preguntan que qué podemos hacer cuando estamos apegados emocionalmente a alguien y queremos salir de ahí. Pues esa es la clave, realmente, ser conscientes y con la mano en el corazón, ser absolutamente claros y honestos con nosotros mismos y pues, tomar la decisión de salir de esa relación. Mientras en nuestra cabeza digamos que queremos salir de la relación, pero en nuestro corazón no lo hagamos, pues esos pensamientos van a seguir llegando todo el tiempo a hacer visita y se van a quedar ahí constantemente generando muchísimo malestar, muchísima angustia, y entre más luchemos con ellos, más pensamientos van a llegar a nuestra mente. Últimamente me están preguntando mucho acerca del miedo a morir, que qué podemos hacer con el temor a la muerte cuando es un pensamiento que constantemente está apareciendo dentro de nuestra cabeza. Pues les puedo decir que el miedo a la muerte es el miedo más común en todo el mundo y que por esta razón pues no es extraño que muchas personas consulten por tener angustia o cualquier cantidad de síntomas relacionados con este tipo de pensamientos que en un momento determinado se pueden convertir en pensamientos obsesivos que todo el tiempo están ahí en mi cabeza generando muchísimo malestar y limitando mi capacidad para funcionar adecuadamente. En estos casos, lo más conveniente es consultar con un experto en salud mental para evaluar la necesidad de una psicoterapia o incluso de una farmacoterapia. Pero lo más importante es ser conscientes que la muerte tarde o temprano nos va a llegar a todos, que debemos estar preparados y la mejor forma de estar preparados es estar en paz con todos nuestros seres queridos. Muchas personas me preguntan angustiadas por qué, a pesar de estar en tratamiento psicológico y farmacológico para los síntomas de la ansiedad, estos síntomas aún persisten, por qué no desaparecen completamente. Síntomas como la opresión en el pecho, las palpitaciones, la taquicardia, la sensación de ahogo o el insomnio persisten a pesar de estar bajo un tratamiento adecuado. Lo primero es que los fármacos más utilizados para el manejo de los síntomas ansiosos son los antidepresivos, que tienen un periodo de latencia más o menos de 3 a 4 semanas para comenzar su accionar. Además, las psicoterapias no son efectivas desde el primer momento en que se instauran. Lo mejor que puedes hacer es estar en contacto con tu terapeuta para que puedas aclarar todas estas dudas y entiendas qué es normal y qué no dentro de un tratamiento para la ansiedad. ¿Cuál es la diferencia entre estrés y distrés? El estrés es el estrés cotidiano, es el estrés que constantemente estamos experimentando en el día a día. Es un estrés bueno, es la sensación que nos dice, que nos avisa que hay cosas que tenemos que enfrentar, que hay cosas que tenemos que resolver, un informe, un examen, preparar una entrevista, en fin. Ese es un estrés cotidiano, es un estrés normal y es el estrés que nos permite tomar acción ante las diferentes situaciones o retos que la vida nos plantea. Pero cuando ese estrés se convierte en un estrés crónico que empieza a generar síntomas que me están sobrepasando, que están aplastando esa capacidad de respuesta que yo tengo para reaccionar a todas esas presiones del entorno, en ese momento estamos hablando de un estrés negativo, de un estrés patológico que se llama distrés y que debe ser manejado adecuadamente por un especialista en salud.
Me preguntan si las regresiones, las terapias de vidas pasadas son útiles y pueden ser suficientes herramientas para solucionar problemas físicos o emocionales en un paciente en un momento determinado. Pues hay evidencia que así lo demuestra. Hay pacientes que han sido sometidos con éxito a terapias regresivas, a terapias de vidas pasadas, donde en supuestas vidas pasadas, y digo supuestas porque no todo el mundo comulga con esta creencia, pues aparecen eventos que explican el por qué la persona está viviendo ciertas dolencias físicas o emocionales en el momento actual, en esta vida presente. Lo que les puedo recomendar es que si se van a someter a una terapia de este tipo, busquen a una persona que realmente esté calificada, ojalá una persona dentro del área de la salud mental que tenga los recursos suficientes para manejar todo lo que en estas terapias podamos encontrar. Me preguntan qué tan prudente puede ser medicar, dar un tratamiento farmacológico a un paciente que está atravesando un duelo por una ruptura afectiva. Y la respuesta es depende. Depende de los recursos psicológicos y de la voluntad que tenga el paciente para afrontar una psicoterapia, para entrenarse con un terapeuta y ser capaz con sus propios recursos, con recursos internos, de salir adelante de esta situación. Pero muchas veces los síntomas son tan severos, tan intensos, que la psicoterapia en un primer momento está contraindicada. Pacientes que tienen trastornos de angustia, de ansiedad, ataques de pánico, ideas incluso de muerte, preferiblemente deben ser medicados inicialmente y posteriormente iniciar un proceso de psicoterapia.